contento está? Le voy a preguntar, ¿está contento? ¿Está en la casa de Dios? ¿Sí? Ok, póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. ¿Cuántos vinieron con su corazón abierto? Amén. Diga desde lado, por favor. Dígale que está al lado suyo. Por favor, si estás aquí este día, abre tu corazón. ¿Sí? Ok, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por este tiempo de poder venir, compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque queremos ser de esos, como esas esponjas, Señor, que absorben todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos, Señor, pedirte, Señor, que no salgamos de la misma manera de como entramos, Señor. Tu palabra dice que cuando estamos en tu presencia, somos transformados y somos cambiados, Señor. Y eso te pedimos en este día, Señor. Que nuestras vidas sean transformadas, cambiadas. Señor, que tú puedas, Señor, no solo darnos o llenarnos de conocimiento. Lo que queremos es que tú hagas cambios en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, tome asiento, por favor. No sé, Anderson, si el volumen general tienes que subir un poco más, pero que todo estuvo muy bajo. Oye, ok, en la alabanza también muy bajo. Entonces hay que subir el volumen general, como en total. ¿Sí? Ok. Ya. Sé que la anterior semana la pastora estuvo compartiendo sobre cómo transformar la mente, que es muy importante transformar la mente. ¿Cuántos están dejando a Dios transformar su mente? Levanten la mano. ¿Cómo transforma Dios su mente? Alguien que me diga cómo Dios transforma su mente. La única forma que Dios pueda cambiar y transformar su mente es a través de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Me está escuchando? ¿Sí? Es la única manera. Pero es muy importante, mire, Dios no puede hacer algo si nosotros no estamos decididos o le damos el chance que Él haga algo. ¿Sí me explico? Si nosotros seguimos apegados a nuestras costumbres, a nuestras maneras de pensar, a nuestras razones, al justificarnos, porque muchas veces nos justificamos, decimos, no, es que esto ya lo vengo haciendo por años, o es que esto es algo de la familia, o es que esto. Entonces, si usted va a persistir con eso, no va a haber transformación. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de una transformación, quiere decir que cuando la palabra de Dios yo voy leyendo, entonces Dios va mostrándonos cosas las cuales están bien o mal. Entonces, ¿cuándo viene la transformación? Que cuando yo veo algo que no está correcto en mi vida y Dios dice que eso no está bien, ¿qué tengo que hacer? Dejar de hacerlo. O cambiar mi manera de pensar o de ver esas cosas. Esa es la manera como Dios va a transformar nuestra mente. Si usted piensa que porque solo lee la Biblia se cambia y se transforma, déjeme decirle, no sucede eso. El conocimiento no cambia. El poner por obra la palabra de Dios, el obedecerla cuando nos conviene y cuando no nos conviene o no nos agrada mucho lo que dice, ahí es cuando viene la transformación. Amén. Entonces, porque a veces pensamos, es que es cuestión de solo ir el domingo a la iglesia, escucho la palabra y listo. No pasa eso, hermano, hermana. Usted puede escuchar algunos hasta 25 años la palabra. Y déjeme decirle, a veces, lastimosamente, no hay cambios y no hay transformación. ¿Sabe por qué? Porque hasta esa altura no entiende que Dios nos llama a morir a nosotros mismos. Y eso se llama obediencia. ¿Me está escuchando?
Amén. Obediencia. Y es lo que quiero conectar, lo que compartía la semana pasada la pastora, que transformamos nuestras mentes con mi corazón. Mi corazón. Y voy a compartir con ustedes sobre la parábola del sembrador, pero no nos vamos a enfocar mucho en la semilla. Y les voy a explicar por qué. El Señor me llevó esta semana y compartí algo con mi célula la semana anterior, pero quiero llevarles un punto de que Dios me llevó a ver de otra manera la parábola del sembrador. ¿Sí? Pero yo quiero que vayamos con esto. Qué importante es el corazón. ¿Alguna vez usted ha estado y ha visto esta máquina que le ponen en el hospital, donde ve todas las pulsaciones y ve todo cómo está el ritmo cardíaco y todo? ¿Sí? Los signos vitales, ¿sí o no? Y hay un ruidito, cuando comienza a fallar un poco, siempre hay una advertencia, siempre hay un pico, siempre hay exactamente, ajá. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el corazón deja de latir? Aquí vemos que hay unas líneas, ¿no es cierto? Y quiere decir que hay un latido, que el oxígeno, que todo está bien. Pero una vez que deja de funcionar el corazón, hay una sola línea. Una sola línea. Y comienza a pitar ese aparato porque ya no recibe señal. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que nuestro corazón está súper duro, que nuestro corazón está súper insensible para Dios y que no recibimos las cosas que Dios quiere para nosotros porque nuestro corazón no está dispuesto. Y como no vamos al doctor, que es Dios, entonces no sabemos cómo está el estado de nuestro corazón. Por eso dice Proverbios 4:23. Usted, mire, usted quiere leer un buen consejo que le da el padre a sus hijos. Lea Proverbios 4. Pero termina con estos versículos que le dicen: sobre todas las cosas cuida tu corazón. Proverbios 4:23, ¿ok? Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué es lo que le termina diciendo Salomón a los que estaban aconsejando a sus hijos? Sobre todas las cosas cuida tu corazón. En la Reina Valera dice guarda tu corazón, pero dice cuida. Cuando habla de cuidar, ¿qué quiere decir? Cuida lo que entra, cuida lo que se almacena. No todo es bueno. Hay cosas que no las puedes guardar, hay cosas que no las puedes atesorar. Por eso cuida tu corazón. Dice porque este determinará el rumbo de tu vida. Quiere decir que entonces el estado de tu corazón determina el rumbo de tu vida. Y saben, muchas veces no nos damos cuenta de cómo está nuestro corazón hasta cuando las cosas están. Es que me siento súper duro, es que ya no quiero ir a la iglesia, es que ya no siento lo mismo que sentí antes de las oraciones, es que esto me pasa. Bien, en otras palabras, llego a un punto que me siento seco, me siento duro. ¿Y sabe cuál es la cosa? Es que si nosotros no vamos constantemente y le preguntamos a Dios, como decía el rey David, y eso quiero que vayamos a el Salmo 139, versículos 23 y 24. Si usted constantemente no va y le dice a Dios: Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy yo, aquí está mi corazón, por favor. Y le podemos decir estas palabras. Miren lo que decía el rey David. Y esto es importante, porque le decía: examíname, oh Dios, ¿sí? Y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda
y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Qué le pedía el rey David a Dios? Examina mi corazón. Y muchas veces nosotros no vamos donde Dios, le pedimos: Señor, examina mi corazón, muéstrame qué hay en él, muéstrame qué está sucediendo, porque si yo no voy donde él y le pido que me muestre, que revise mi corazón, ¿saben por qué? Porque muchas veces, en vez de ir y mostrarle a Dios nuestro corazón, lo escondemos. Lo escondemos, los guardamos, los apartamos. Y usted puede tener heridas, y usted puede tener fracasos, y usted puede tener muchas cosas en su vida, pecado, cosas. Por eso, si algo aprendió David, es que él no podía esconder nada de Dios. ¿Y qué es lo que le pedía a Dios? Que le examine su corazón, que le muestre, que le diga qué es lo que hay en ese corazón. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Sabía eso? ¿Sí sabía eso? Dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de perdición. ¿Quién es el único capaz de enderezar las cosas? Dios. Pero si yo no voy voluntariamente y rindo mi corazón o rindo mi vida, Dios no lo puede hacer. Entonces, cuando leemos estos dos versículos, ahora sí nos vamos a conectar con lo que es la palabra del sembrador. ¿Les parece? Entonces vamos a Lucas capítulo 8. Y me llamó la atención mucho la palabra del sembrador, cómo la describe Lucas. Por lo general siempre enseñando en base a Mateo, cómo Mateo está escrito la palabra del sembrador. Pero Lucas es en algunas cosas más específico, es más detallista. Solo quiero darles una pequeña algo que aprendí leyendo Lucas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a María Magdalena? Que era una mujer de las que sirvió al Señor Jesús, ¿sí? Pero fue esta mujer también que fue hallada en pecado. Pero ¿saben el detalle que dice Lucas? En Lucas está escrito, porque él escribe de todas las mujeres que le servían al Señor en el ministerio. Y dice: y María Magdalena, la cual fue liberada de 7 espíritus, de 7 demonios. Cuando leía esto, yo decía: cuando Dios tiene un propósito con una persona y esa persona se alinea a lo que Dios le está llamando a hacer, ni los demonios, ni su pasado, ni su pecado le pueden frenar. ¿Me está escuchando? Nada le impidió a ella. ¿Sabe la única diferencia? Es que ella le creyó al Señor Jesús cuando le dijo: anda y no peques más. Solo ese detallito quería aportar, porque a veces leemos, no sabemos el trasfondo de algunas personas o algunas gente que sirvió al Señor Jesús, pero esta mujer decidió dejar su pasado atrás. Amén. Ok. Y aquí es donde describe en Lucas capítulo 8 versículo 4. Y dice, y comienza a hablar el Señor sobre la palabra del sembrador. Dice: cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha
que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y él comienza a describir esto como un ejemplo de cómo es el sembrar. Y ustedes saben que después, mire esto, siempre el Señor Jesús hablaba de parábolas, siempre les ponía ejemplos de cómo era el reino de Dios o cómo servía esto. Entonces llega un momento que los discípulos dicen: bueno, explícanos qué significa esto, ¿ok? Y vamos a ir al versículo 11 del mismo capítulo, ¿ok? Dice: esto es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla que estuvo esparciendo el agricultor? La palabra de Dios. Entonces, a veces nos fijamos en la semilla, pero esta semilla es buena, la mejor, ¿sí o no? Entonces, mire esto, por más buena semilla que usted tenga en sus manos, usted quiere ir a sembrar, ok, por más buena semilla, gastó en la mejor semilla, pero usted no tiene un buen terreno, ya no es problema de la semilla, ¿sí o no? Porque la semilla es la mejor. Entonces a veces decimos: no, es que la semilla no, si usted no tiene el terreno correcto para sembrar esa buena semilla, sencillamente, por más que sea la mejor, no va a dar fruto. ¿Sí me está comprendiendo? Porque a veces decimos: es que yo no sé qué pasa, yo sí estoy leyendo, pero si no prepara su corazón, si no decide tomar decisiones y obedecer en cosas, entonces no va a cambiar la situación. Amén. Entonces, dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se la quita del corazón e impide que crean y sean salvos. ¿Sí? La primera tipo de tierra o el primer estado de nuestro corazón, porque cada una de estas tierras, déjeme decir lo que representa: el estado de su corazón. Entonces dice que algunas de estas semillas cayeron sobre esto, las semillas cayeron sobre el camino, ¿sí? En el camino representan a las que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se la quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Son los que oyen, pero después viene el diablo y se las quita. ¿Qué significa esto cuando está en el camino? Duro, dureza. Entonces, por más que quiera la semilla, ¿necesita qué? Si encuentra dureza, sencillamente no penetra. Sencillamente no puede echar raíces, germinar. Y es lo que muchas veces sucede: venimos, escuchamos y todos decimos: sí, amén, gloria a Dios, pero salimos y enseguida viene el diablo, coge eso y lo roba. Porque una de las cosas es que, déjeme decirle, algunos no han aprendido a ser profundos. Son muy superficiales. Muy superficiales. Y es lo que dice aquí el Señor Jesús. Después dice: las semillas de la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las que cayeron por las rocas, ¿no es cierto? Habla esto.
reciben con gozo, pero no tienen raíces profundas. Entonces comienzo, y si yo recibo con gozo, amén, si yo quiero todo esto, pero si yo no profundizo, si yo no trabajo, porque déjeme decirle algo, la única forma, dígame si me equivoco, para tú preparar el terreno, hay una palabra clave, es arar. ¿Y qué hace el arar? Abrir surcos, suaviza la tierra, pero abre surcos. En otras palabras, rompe el terreno, rompe la tierra, ¿sí o no? Y al principio usted puede decir, pero es que eso representa dolor. Sí, pero a la larga, ¿hay un beneficio o no hay un beneficio? Por eso algunos prefieren quedarse, echar raíces, pero no son profundas. ¿Ha visto esas malas hierbas, lo que sea, que solo cogen? No tienen raíces profundas, ¿sí o no? Va, les arranca de una, les sale con toda la raíz. Pero usted no puede ir a hacer eso como un árbol, ¿sí o no? Es imposible, tendría que abrir un hueco. ¿Por qué? Porque su raíz es profunda. Es por eso cuando usted no aprende a profundizar con Dios, viene la prueba, viene cualquier cosa y es fácil arrancar, porque nunca fue profundo. Pero cuando sus cimientos, cuando sus raíces están profundas, puede venir el viento, puede venir cualquier cosa, pero usted permanece. Usted ha visto a los árboles grandes que son gigantes, pero tienen unas raíces profundas. Se pueden mover con el viento, puede venir la tormenta y puede hacer cualquier cosa, ¿sabe? Y ellos se mueven, pero ellos permanecen. Amén. Entonces es importante, mire, esto representa el estado de su corazón. Por eso tiene que identificar dónde estamos, porque si yo soy fácil, recibo la palabra, voy y a la vuelta de la esquina ya ni siquiera el diablo ya robó todo lo que recibí, ese gozo, algo está sucediendo con mi corazón. No es que Dios está fallando, pero si yo recibo y voy con alegría, pero no profundizo, no dejo que Dios haga algo, no tomo decisiones de lo que aprendí o cosas que estoy leyendo y Dios ya me viene hablando tiempos. Yo digo a veces, ¿no? A mí, o sea, tomar mi cuenta que a veces Dios nos repite cosas una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Yo le diría, Señor, pero ya me dijiste eso. Y el Señor, por otro lado, Señor, es que no me haces caso. A veces queremos escuchar algo diferente, pero si no somos obedientes en lo que Él nos está diciendo, entonces tenemos que aprender a ser obedientes. Amén. Entonces, esa es la segunda clase de tierra. Déjeme recordarle, la semilla es la mejor semilla. Pero esa semilla da fruto de acuerdo al terreno donde cae. ¿Sí me está escuchando eso? Amén. Entonces, después dice, mire, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación, cuando viene la prueba. Creen por un tiempo, sí, yo esto. Pero cuando viene la tentación, y déjame, ¿cuándo viene la tentación? ¿Cuándo?
¿Cuándo viene la tentación? Hoy. Dios, por si acaso, Dios no tienta. ¿No? Pero el diablo nos tienta ¿con qué? Con lo que nos gusta. Porque aquí me van a decir, no, es que pastor, yo peco lo que... Usted peca con lo que le gusta, por si acaso, con lo que es una debilidad. Entonces el diablo ve esa debilidad o ve eso que le atrae. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Se lo presenta. Ay, te he sabido buscar el chocolate. Justo le regalaron una torta de chocolate. Esa chica que le encantaba, que no le pagaba bola. Usted está caminando ahí medio que afirmándose lo que nunca le había hecho caso. Ay, de repente esa semana le llama o le acepta como su seguidor. Ay, Diosito. Entonces, ahí es cuando viene la tentación. ¿Sí o no? Entonces el diablo nos da, porque la tentación viene de los deseos de nuestro corazón, ¿sabía eso? Eso está en Santiago, por si acaso. Vaya a leer 1 y 2, capítulo 1 y 2. Pero el capítulo ahí dice que de nuestras propias concupiscencias, de lo que está en nuestro corazón, ahí nace la tentación. ¿Ok? Entonces, cuando no tenemos raíces profundas, viene la tentación y nos jala. Amén. Por eso es importante profundizar. ¿Usted quiere salir victorioso de la tentación? Usted tiene que estar bien agarrado de quién? De Dios. Amén. Y tal vez esto no es algo nuevo, hermanos. Y tal vez esto yo le puedo preguntar, porque usted me habla sobre la palabra sembrador. Pero déjeme decirle, el saber no es suficiente. Porque yo me acuerdo hasta esta palabra, me acuerdo cuando estaba diciendo, había hasta dibujos animados. Pero el saber o el crecer con esto, el conocer, no es suficiente. Tenemos que vivirlo, tenemos que ponerlo en práctica y tenemos que saber diferenciar cuál es el estado de nuestro corazón. Porque si no aprendemos a diferenciar el estado de nuestro corazón, entonces podemos estar viviendo de una manera o estando de una manera que pensamos que nunca. Es que ¿saben cuál es la convicción a veces? Es que yo nunca pensé que estaba así. Es que yo nunca me di cuenta que mi corazón estaba tan duro. ¿Hasta cuándo te diste cuenta? ¿Hasta que qué? Hasta que me equivoqué. Hasta que hice esto que no tenía que hacer. Pero nunca vimos esas advertencias. Estas advertencias que Dios está diciendo ahora, o lo que decía la semana anterior, o lo que he venido diciendo por semanas. Esas son advertencias. Esas son llamadas de atención de parte de Dios, porque Él sabe lo que vamos a enfrentar, lo que tenemos que enfrentar. Si nosotros no, por eso dice, el Señor Jesús decía, el que tenga oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Oiga. Entonces por eso es importante. Amén. Entonces después dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a las que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Entonces dice, la tercera clase de tierra es la semilla que cae con los espinos, ¿sí o no? Cae, germina, crece un poco, pero después los afanes, la preocupación, las riquezas, todo eso pasamos, hermanos. Pero me llama la atención que no está en los otros evangelios. Dice que este tipo de personas crecen
pero nunca crecen hasta la madurez. O sea, se quedan inmaduros. Y Dios habla de una madurez espiritual, que tenemos que ser maduros espiritualmente. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabe cómo? ¿Qué es madurez espiritualmente? No tiene que ver con edad, por si acaso. No tiene que ver con cuántos años estoy en la iglesia. Tiene que ver si estoy reflejando cada vez más el carácter de Cristo o no. A eso se refiere madurez espiritual. ¿Usted está reflejando el carácter de Cristo más en su vida? ¿Usted está viendo más a Jesús en su vida? ¿O qué es lo que más ve? ¿Usted ha aprendido a ir a dejar sus cargas, sus preocupaciones delante de Dios? ¿O sigue con sus cargas, con su estrés, con su afán? ¿Dónde está corriendo? ¿Es a Dios? ¿O se está volviendo calmo porque ya no tiene de dónde más arrancarse más? ¿Sabe por qué? Déjame decirle algo. La mayor enfermedad que hay hoy por hoy en la sociedad se llama estrés. Afanados. ¿Se acuerda el ejemplo cuando estaba el Señor Jesús visitando la casa de Lázaro? Y estaba María y Marta. Y Marta estaba preparando toda la comida, que todo esto. Y llega un momento que regresa a ver a María y le dice: Señor, dile que te ayude. Uno sacados de aquí el aire preparando las ollas, sirviendo la mesa y todo lo demás. Ella bien sentada, ya nada tuyo. Como decía el Señor, corrígele. Y el Señor Jesús le dice a Marta, Marta, María ha escogido la mejor y no se le será quitada. Amén. ¿Sí me explico? A veces pasamos de 8 haciendo las cosas, moviéndonos cómo hacer y todo. ¿Y de dónde saco más plata? ¿Y dónde esto de acá? Y con esta idea es buena. No, es que voy a empezar este negocio. Mire, yo no digo que no. Pero si usted toma decisiones antes de ir primero a la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Qué nos enseña con este ejemplo de Marta y María? Que busques primero a Dios. Busque primero a Dios. Por eso dice que este tercer tipo de tierra crece, hay raíces, pero nunca llega a dar el fruto. Porque llegarse a quedarse en un estado de inmadurez, dice que nunca da el fruto que tiene que dar. Le pregunto, ¿usted está dando fruto? ¿Usted vio los frutos del Espíritu Santo en usted? ¿Usted está haciendo luz en este mundo? ¿Usted está convirtiéndose en esa sal que el mundo necesita? ¿O sigue bien, gracias? Pastor, yo con los amigos estoy bien. Y otra palabra que nos encanta a los cristianos es que Dios entiende, es que Dios sabe, es que Dios me conoce. Sí, le conoce y tiene más fe en usted que cambie que usted mismo. Amén. Entonces no puede quedarse en ese estado. Mire, ya está listo, llega un punto que puede estar, pero no lo está porque no decide confiar plenamente en Dios.
Porque dice que sí un crecimiento, pero no el crecimiento de la madurez para poder dar fruto. Amén. Vamos con el último. Y dice, y las semillas que cayeron en lo bueno, en la buena tierra, representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Pero yo veo aquí que no es fácil tampoco. Teniendo una buena tierra, demanda de qué? Un corazón que oye la palabra de Dios, se aferran a ella. ¿Qué quiere decir esto? No es que no pasan por pruebas, no es que no pasan por circunstancias, no es que no tienen adversidades, pero el tipo de corazón, porque esto representa la tierra, es totalmente diferente. De vez de dejar que se arranque, de vez de dejar que se seque, de vez de dejar que realmente se ahogue y no crecer, ellos se aferran tanto a esto que entienden que es un proceso, que entienden que hay que morir para ver a Dios obrar en nosotros, que ellos deciden aferrarse. Señor, no me suelto de ti, venga lo que venga, yo estoy contigo. Amén. En las buenas y en las malas, cuando tenga y no tenga, yo me aferro a ti. Amén. Y después dice, y con paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Ahorita, Señor, ahorita. Pero hay que tener paciencia. ¿Y sabe lo que implica paciencia? Perseverancia. Porque la paciencia no es quedarse sentado y que el tiempo pase y yo soy paciente. La paciencia demanda que mientras llega eso, yo sigo trabajando, siendo diligente, ocupándome en las cosas que tengo que hacer, pero no vivo afanado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando entendemos esto, en vez de nosotros perseguir a las bendiciones nos alcanzan. Amén. Y hay una cosecha, dice que en Mateo habla de un 30, 60 y 100. Le voy a decir, cuando nosotros preparamos nuestro corazón con Dios, déjame decir, no va a perder. Cuando usted decide morir, porque déjeme decir algo, para que la semilla crezca, germine y eche raíces, hay una palabra que tiene que pasar por la semilla. Tiene que morir. ¿Me explico? Pero si usted aprende a esas semillas que Dios le da, dejarlas que alcancen un efecto en usted va a cosechar al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. No le estoy hablando del 30%, no le estoy hablando del 60% y del 100%. Solo para que me entiendan. Cuando usted tiene una naranja, usted gana el 100%, que significa gana otra naranja. Eso es ganar el 100%. ¿Se me explicó? Algunos me quedan viendo raro. Sí, porque cuando usted dice, yo invierto $1 y yo si quiero ganar el 100%, ¿qué es ganar el 100%? Que gano otro $1. Eso es así. ¿Sí o no? ¿Sí me está entendiendo? Ya. Cuando yo invierto $1, yo gano el 30% cuando saco 30 centavos más.
Cuando yo gano el 60%, quiere decir que saco 60 centavos más. Entonces cojo mi dólar y tengo 30 centavos de ganancia. O yo tengo 60 centavos de ganancia, o yo tengo el dólar que es el 100%. ¿Queda claro? Pero Dios nos está diciendo que si nosotros aprendemos a trabajar en su reino y a entender su reino y a ser obedientes, dice que por una naranja o por un dólar, usted recibe 30 dólares. Amén. Por un dólar usted recibe 60 dólares. Y por un dólar usted puede llegar a ganar 100 dólares. Que no es lo mismo. Amén. Entonces cuando aquí habla que este tipo de tierra, este tipo de corazón llega a cosechar abundantemente, abundantemente. Y esto no solo es dinero, porque algunos todos se les buscan los dólares ahí. Pero esto representa salud. Esto es tener paz. ¿Me explico? Esto no es que venga ningún mal sobre ustedes. Esto representa ser la bendición también. Y obviamente Dios quiere bendecir también, porque Él quiere que tengamos para nuestras necesidades y para bendecir a los demás también. Amén. Ahora, yo le pregunto, pónganse de pie, estamos por terminar. Yo le pregunto, ¿qué tipo de tierra usted tiene? ¿Su corazón está preparado para esta buena semilla? ¿Su corazón está listo para germinar y que esta semilla pueda profundizar y pueda echar raíces? ¿O va a seguir en el mismo estado? ¿Sabe?